Hola amigos, es un verdadero gusto y placer poderles acompañar en este día tan celestial, tan espectacular, tan hermoso para compartir el tema que nos concierne en el día de hoy. Glorioso dominio final absoluto está cerca. Ese dominio total absoluto está a las puertas. Bueno, la gente se está preguntando hoy, ¿se le salió a Dios el control del mundo, de la gente? Hay mucha expectativa y también asombro. La gente está aterrorizada. Las economías caen. Hay guerras, asesinatos a diestra y siniestra. Tenemos también amenazas ambientales provocadas, la mayoría por el ser humano. Y además de eso, masacres. Es algo realmente terrible. Hasta muchos creyentes están pensando a esta hora y dudando, ¿por qué no decirlo? ¿Será que Dios sí tiene el control del mundo o se le salió de las manos? Pero justamente lo que está sucediendo es más bien una reiteración, es más bien una confirmación que lo que está sucediendo estaba ya predicho por el mismo Jesucristo de Nazaret, por los profetas en la Biblia, y que cuando venga el clímax de la historia, entonces se precipitará de una manera acelerada todo este cataclismo, todas estas crisis. Así que, en efecto, reiteramos, lo que más está sucediendo es todo lo contrario. Se está confirmando que la venida de Jesucristo está muy cerca. Entonces, el dominio final, dominio, mire, es una palabra muy importante a través de toda la Biblia, dominio, pero también control. Bueno, hay otras personas, materialistas, agnósticos, ateos, que incluso dicen, si Dios creó este mundo, si Dios creó al ser humano, ¿por qué creó un ser humano para sufrir, pero un ser humano también que no es capaz de dominarse a sí mismo? ¿Por qué Dios creó el mal? Dicen así. Pero resulta que la misma Biblia nos dice que Dios no es el artífice ni el creador del mal. La escritura claramente nos dice en el Antiguo Testamento, dice, y Dios los creó buenos, pero, aquí hay un pero, la Biblia dice, pero ellos se pervirtieron, pero ellos dañaron su camino. ¿Y por qué Dios no los obligó como marionetas para que no hicieran el mal? Entonces Dios hubiera creado un ser sin ninguna perspectiva de libertad, una marioneta nada más, un payaso, un ser controlado, pero no libre. La voluntad de Dios, la grandeza de Dios es que le dio al ser humano libertad. Y esa libertad o libre albedrío fue utilizado por el ser humano para la iniquidad. Veamos rápidos aspectos porque esto viene siendo muy importante. Ahora, quiero mencionar algo muy interesante y muy importante para cada uno de nuestros televidentes. Seguramente usted ya se ha preguntado y dice, pero ¿por qué me va tan mal económicamente? ¿Por qué yo no puedo controlar la situación material? ¿Qué pasa con estas enfermedades tan terribles y estas dolencias que cada día no encuentran sino paliativos y ya ni siquiera los calmantes sirven para mitigar el dolor en muchas enfermedades? Bueno, vamos entonces así rápidamente a desglosar algo muy importante en el día de hoy. Número uno, Dios tiene el control en situaciones de necesidad apremiantes, necesidades de urgencia y desesperación. Y sobre todo, la Biblia y Dios promete y lo ha comprobado también que Él da a cada persona que se rinde a Él, que se humilla a Él, que pone su vida en las manos de Dios, y está sucediendo, que salen de la angustia, de la urgencia, de la desesperación apremiante, de la inseguridad, de los conflictos económicos. Una de las necesidades que los psicólogos llaman básicas
para tener el control y dominio de las circunstancias amenazantes es justamente lo que la Biblia llama dominio propio. Sí, señor, acuérdese que estamos hablando de la palabra dominio y hay una que dice dominio propio y Dios ha dado una promesa para que nosotros no tengamos esa terrible crisis, sí, porque es que realmente son crisis, esa terrible crisis amenazante, la crisis o el síndrome de la falta de dominio propio. Hay una promesa de Dios. Para comenzar, permítame, yo se la voy a leer por allá en el Nuevo Testamento y la Biblia nos dice en segunda epístola a Timoteo, ¿me quiere acompañar por favor rápidamente? Sí, en segunda epístola a Timoteo hay una promesa realmente espectacular en el capítulo 1 y el versículo 7. Escuche lo que nos dice la Biblia allí en ese lindo versículo. La Biblia nos dice lo siguiente: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sí, Dios quiere que tú no andes desenfrenado, como cuando, por ejemplo, montas un caballo, una bestia briosa y se desboca y empiezas a tener sufrimiento. A mí me sucedió alguna vez en mi época de niñez, cuando uno de estos animales se desbocó, yo creí que me iba a matar. Era un pavor terriblemente imposible. Pero la Biblia dice que no tenga miedo. La Biblia dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, no miedo, sino poder, amor y dominio propio. Significa que las circunstancias no te controlen a ti, sino que tú controles las circunstancias y tengas dominio. Esta palabra está interesante. Aquí, en el original griego, la palabra dominio propio es sofronismos. Mire qué interesante, qué bueno. Significa una combinación de sos, la primera parte, el prefijo de la palabra, que significa seguro, y fen, el sufijo, la mente. Entonces, mente segura con corazón seguro, un pensar seguro. La palabra indica un juicio bueno, un razonamiento equilibrado, un modelo de pensamiento disciplinado y habilidades de entender y de hacer decisiones correctas bajo la serenidad y el autocontrol promovido y determinado por Dios. Oiga, qué interesante. Sofronismos. Estamos necesitando eso. Y para los psicólogos que nos hablan de necesidades básicas del ser humano, lo que pasa es que el ser humano perdió el control. Aquí nos habla de dominio propio. El ser humano perdió por su iniquidad todo el control de su mente, sus pensamientos, etc. Entonces, veamos también algunos agravantes. En segundo libro de Crónicas, si usted me quiere acompañar, por favor, allá en el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas hay un pasaje magistral que nos va a ayudar muchísimo para que nosotros podamos tener una serenidad y una tranquilidad en medio de este mundo desenfrenado que pareciera que no tiene dominio. Dice lo siguiente la Biblia en segundo libro de Crónicas, capítulo 20 y el versículo 1. Este es un pequeño relato que le voy a compartir de un caso específico que sucedió de pavor, de terror, de pánico en un grupo de personas, en un pueblo, en unas familias. Dice la Biblia, pasadas otras cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, ya le voy a decir quiénes son los hijos de Moab y quiénes son los hijos de Amón, y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat, que era un siervo de Dios, a la guerra. Y salieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí que están en Hasemón Tamar, que es en Gadi. Entonces, él tuvo temor, pánico, y se humilló,
y humilló su rostro para consultar a Dios e hizo pregonar ayuno de arrepentimiento a todo Judá. Y se reunieron los de Judá, el pueblo de Dios, para pedir socorro al Señor, y también de todas las ciudades de Judá vinieron para pedir ayuda a Dios. Bueno, entonces tenemos ya un cuadro aquí pintado del pánico, del terror que había, porque era una coalición, era una alianza de reyes y de pueblos guerreros terribles y malvados. Pero me llama poderosamente la atención. Mire, yo quiero que usted note eso porque puede estar sucediendo en algunas familias o casas. Aquí la Biblia nos dice que había una coalición de enemigos muy poderosos que vinieron contra ellos para la guerra, pero también el panorama era terrible. Dos naciones que habían salido de los lomos de ellos, los acabamos de leer, son los de Moab y los de Amón. Eran en el pasado del mismo pueblo de Dios. Ellos se volvieron malvados y armaron una coalición en compañía de los sirios. Hoy todavía existe el pueblo de Siria, la nación de Siria, que han sido rivales y enemigos con el pueblo de Israel. Nación que todavía es contraria a Israel. En 2 de Crónicas 21 y 2 nos dice que vinieron los amonitas. Ahora sí, ¿quiénes eran los amonitas? Y miren, le voy a hacer caer en cuenta algo muy importante. El pecado, la maldad, cómo hace que las naciones se vuelvan perversas y se destruyan. Los amonitas era un pueblo que en la historia tenemos algunos periodos de la historia, paleolíticos, neolíticos, etcétera. Bueno, estos eran de la llamada Edad de Hierro, los de Amón, los amonitas. ¿Sabe de quién eran descendientes ellos? De Ben-Amí. ¿Y quién era Ben-Amí? Era el hijo de Lot. Lot lo engendró con su hija menor, que lo emborracharon con la hija mayor, y producto, oiga, esto es impresionante, de un incesto entre el papá Lot y la hija menor, entonces vinieron los amonitas. Vea, y ellos mismos después fueron enemigos y eran malvados, perversos. Mire usted cómo el pecado destruye y por generaciones causa realmente mucho dolor y aflicción a ellos y a otros. Bueno, esos eran los amonitas. Pero acabamos de leer aquí también que estaban los moabitas. Los moabitas eran descendientes de Moab. ¿Y Moab quién era? Moab era otro hijo de Lot que lo tuvo con su hija mayor. Las dos hermanas emborracharon a Lot, y el hombre casi anciano pues fue arrastrado, y mire lo que sucedió. Hijas que, como hemos dicho, eran malvadas, cometieron incesto, y la conclusión, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o don de Dios, que es Cristo, mas la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, ahora, todos confabulados, amonitas, moabistas y sirios, habían venido para aplastar y destruir al pueblo de Dios. En ese momento, la gente pensaba, Dios no está en control. Y ellos mismos decían, esto se nos salió de las manos. Josafat estaba aterrorizado porque los que habían sido sus hermanos eran malvados, eran crueles y eran despiadados. Para colmo, se habían aliado con el rey de Siria. Entonces, ese es el primer cuadro que yo quiero pintar en el día de hoy. Pero vamos a nuestra segunda partecita. Hoy vamos a ser más breves. La segunda parte es el desenlace, digamos, donde se ve que Dios sí tiene el dominio. Estamos hablando hoy de la palabra dominio. Segunda de Crónicas 20, aquí mismo, ahora vamos del 4 al 6, dice la Biblia, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Dios, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. Entonces Josafat
se puso en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén y en la casa de Dios delante del atrio nuevo. Y dijo Josafat: el Señor Dios de nuestros padres. Empezó a clamar, ¿no? A orar. Y dijo: ¿acaso, Señor, no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio? Mire, estamos hablando del tema si Dios ha perdido el dominio y quién tiene el dominio. Dice: ¿no tienes acaso Dios dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está acaso en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, dijo, nos echaste de los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario y casa a tu nombre. Bien, ahí está el clamor, ahí está la angustia, ahí está la oración que hacía Josafat, pero él está diciendo: Señor, tú tienes el dominio. ¿No eres acaso el Dios de los cielos que pueda controlar esta situación? Paréntesis. ¿Has proclamado esta misma palabra alguna vez en tu vida? ¿Estás en una situación económica terrible al punto de la quiebra? ¿Hay desesperación posiblemente por algún hijo o hija drogadicta o en la perdición? ¿Te sientes en algunas ocasiones debilitado, que ni siquiera puedes dormir bien? Duermes y no descansas y al otro día estás angustiado, debilitado, afligido y desesperado. Pues déjame decirte que Dios tiene el poder del desenlace en sus manos. Aquí la oración es: ¿acaso no eres tú Dios en los cielos? Y entre comillas, en la tierra, y no tienes el dominio. Pero amigo, déjame decirte en el día de hoy, Dios no ha perdido el control, Dios no ha perdido el dominio por toda esta cantidad de crímenes que veamos, por todas estas tragedias tan espantosas, niños que matan a sus padres, padres que matan bebés de mesecitos, de 1, de 2 años, y a veces los matan torturándolos, y uno dice: Señor, ¿qué mundo estamos viviendo? Y la Biblia nos dice que se aumentará la maldad, pero el día que el Señor se manifieste, habrá un dominio ya de reinado sobre la tierra y habrá juicio. Y el juicio de Dios contra estas gentes malignas y perversas será realmente aplastante, y Él, Dios, va a vengar lo que te hicieron a ti, las personas malvadas que te hicieron sufrir, y por qué no decirlo, muchos de ellos hasta con conocimientos ya de la palabra de Dios y de las cosas de Dios. Entonces, aquí está el desenlace. No ha perdido Dios el dominio. Y vamos concluyendo en el día de hoy. Dios, en tercer lugar, está por encima de la voluntad humana y de todos los imperios, porque ha habido imperios a través de la historia de la humanidad. Tenemos imperios desde la antigüedad, el imperio del faraón, tenemos también el imperio de Nabucodonosor, tenemos imperios como el persa y el mismo imperio medo. Tenemos esos imperios de la antigüedad, imperio persa y el imperio de Media, Darío y Ciro. Tenemos el imperio romano, tenemos el imperio germano otomano, tenemos los imperios, el imperio ruso, los imperios occidentales. Tenemos una cantidad, el imperio napoleónico, pero la Biblia nos muestra que por encima de todos los imperios y de la voluntad humana hay un poder soberano. Mire, yo quiero que usted me acompañe, por favor. Isaías, el capítulo 46 y el versículo 10. Tenemos algo realmente impresionante. Isaías, capítulo 46 y el versículo 10. Esto es maravilloso. Dice la Biblia: que anuncio por lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad. ¡Qué maravilloso! Lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, dice Dios, y haré
lo que yo quiero. Oiga, impresionante. Hay imperios y hay emperadores que creen que ellos están haciendo lo que quieren, pero es algo pasajero, es algo liviano, es trivial. Y cuando Dios meta su mano, van a tener una, un juicio, van a tener una persecución, a veces de los otros mismos enemigos en la tierra, pero van a tener un juicio y una razón, un razonamiento implacable de parte de Dios para aplastarlos a ellos. Entonces, aquí la Biblia dice, yo hago lo que quiero. Mi consejo, dice la Biblia, permanecerá y haré lo que yo quiero. No te preocupes, amigo televidente, no nos preocupemos, no te preocupes, incluso, sí, eso es cierto, por el mandatario de tu nación, por el presidente de tu nación, como sucedió en algunos países y está sucediendo hoy día, y es importante que hagamos énfasis en esto. ¿Por qué? Pareciera que algunos de esos malvados emperadores, de esos dictadores mundiales, pero tienen ellos un perfil. Pareciera que fueran invencibles, pero atención, aquí hay unas características y yo quiero que usted se detenga un momentico para mirar algo realmente profético, porque generalmente estas personas tienen un mismo perfil psicológico y psiquiátrico que está descrito, está bien detallado y definido aquí en la Biblia. Y lo quiero hacer notar cómo son esos temperamentos y esos perfiles. Atención, y dígame usted si es verdad así o no. Mire, en algunos países suramericanos, por ejemplo, estos mandatarios sufren enfermedades psiquiátricas, paranoias, locuras, delirios de grandeza. Es que la soberbia, lo que dicen, lo que hablan, pero en lugar de demostrar que ellos son fuertes, al contrario, esas son señales previas de que ya viene el aplastamiento de su soberbia. Muchos de esos mandatarios, en esos delirios de grandeza, en esas señales previas, en esa esquizofrenia y en esa paranoia, se vuelven ridículos y deben saberlo. Esto es profético, que hay muchos hijos de Dios y siervos de Dios que están orando, que estamos orando, diciéndole al Señor, Señor, confúndelos, confunde su mente, trastoca sus pensamientos. Y usted está viendo a este tipo de mandatarios, hay dos especialmente en Sudamérica en este momento, que hasta hacen el ridículo, ya ni coordinan las ideas, ni los pensamientos, ni las cosas que dicen y están quedando en un ridículo terrible. ¿Sabe lo que está pasando? Está sucediendo lo mismo que le pasó en la antigüedad al imperio babilónico, el rey Nabucodonosor, que se volvió loco, era esquizofrénico, era un hombre soberbio y altivo y hasta se jactaba de su reino y decía, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con el poder de la fuerza de mi brazo y para la gloria de mi majestad? Así, ellos se ufanan, dicen, creen que son todopoderosos y haciendo o diciendo se vuelven ridículos, se vuelven soberbios, pero Dios les confunde los pensamientos y quedan hasta como un hazmerreír de la gente. Cuando usted comience a ver en un mandatario soberbio, arrogante, altivo, altanero, la esquizofrenia, la paranoia, mire lo que estoy mencionando, los delirios de grandeza, eso es una señal de que ya van a caer, de que muy pronto van a caer. Van a caer por su propio peso, muchos de ellos. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Nabucodonosor se volvió loco. Estos ya demuestran que son locos, pero si no caen por sí mismos, otros los derrotarán y los harán caer. Voy a terminar en el día de hoy diciendo que este tipo de actitudes ya son señales previas
de que viene el aplastamiento de su soberbia. Miremos rápidamente algo y vamos a concluir ya en breve. Daniel el capítulo 4, el capítulo 25, capítulo 4, versículo 25. Por favor, ¿me quiere usted acompañar? Daniel 4, 25. Vamos a mirar lo que nos dice la Biblia allí y es muy importante de este personaje. Sí, aquí está. Daniel 4, 25. Dios le dio un juicio a este hombre, a Nabucodonosor, y le dijo, te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. O sea, Dios le dijo, esquizofrenia, se vuelve loco, y pasarán 7 tiempos sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y que ese dominio, mire la palabra aquí, de paso le digo, voy a darle un pequeño devocional, hágalo en su casita entre semana, lea todo el libro de Daniel y cada vez que aparezca la palabra dominio, creo que es el libro de la Biblia que más tiene la palabra dominio. Dice la Biblia lo siguiente, y aquí está, esto es tremendo, tiene el dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere, Dios. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna y que no eres tú quien está gobernando. Entonces, ahí está, vea. Dios le había dicho a este rey que en medio de su locura quedaría en una esquizofrenia total, humillado, comiendo pasto como las bestias del campo. En el versículo 37 aparece ya cuando le fue devuelta la razón a Nabucodonosor, salió de su estado de locura, porque la Biblia dice que le había crecido el pelo como las plumas de las águilas y las manos, las uñas como garras. Entonces, cuando él se humilló, él declara lo siguiente: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces aquí lo encontramos ya humillado. Empieza en la restauración de este hombre. Así que, amigos televidentes, cuando vean un gobernante con este perfil de esquizofrenia total, de paranoia, de delirio de grandeza, es porque ya le va a llegar su fin. Muy bien, concluimos entonces en el día de hoy. El dominio total. Hablemos del dominio. La palabra dominio, pero total significa del mundo, del universo. El dominio total en el clímax de la historia le pertenece proféticamente a Jesucristo. En este mismo libro de Daniel, por favor, ahí enseguida, el capítulo 7 y el versículo 14, hay una profecía espectacular que dice lo siguiente: y le fue dado dominio, otra vez la palabra dominio, gloria y reino a este Mesías, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio, vuelve y repite, es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí está hablando justamente de eso, del rey, del dominio de Jesucristo de Nazaret. Y ahora, ese reino, porque esta palabra es mesiánica, la acabamos de leer, pero también ese reino y ese dominio va a ser entregado a los creyentes en el clímax de la historia. Volvamos el capítulo siguiente, mire, el capítulo 7, y pasemos al versículo 27. El mismo capítulo, pero en el versículo 27, disculpe, dice: y que el reino y el dominio, otra vez la palabra dominio, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Oh, esto es espectacular.
El dominio será entregado a los hijos de Dios. Y para como si fuera poco, vuelve a repetir dominio al final del versículo. Dice, y todos los dominios le servirán a los hijos de Dios y les obedecerán. O sea, tú estás llamado, amigo televidente, si eres una persona que te entregas hoy, no lo has hecho nunca a Jesucristo, yo te invito, inclina tu rostro en este momento. Si puedes, cierra tus ojitos, hagamos una oración y dile al Señor, te entrego, Señor, en las manos, en tu dominio, mi desesperación, la angustia, el miedo que tienes, los problemas económicos, la enfermedad que te está haciendo sufrir, la desestabilización de tu hogar, de tu nación, todo eso, asesinatos muy crueles por todo el mundo, niños que matan a sus padres, que ya mencionamos, y padres que matan hasta sus bebés inocentes. Entonces, en este momento tú dile, Señor, entrego bajo tu dominio mi vida. Señor, entrego mi voluntad en tus manos. Eso, el Señor tiene el dominio sobre todas las naciones. Inclina tu rostro y mientras tú inclinas tu rostro, te voy a dejar la perla final, la perla de la corona, porque realmente esa perla es una perla gloriosa que la encuentro en Deuteronomio, el capítulo 15, y mientras oramos, medita en esto, dice la Biblia en el versículo 6. El Señor tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho. Prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio, oiga, otra vez, sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Entonces, ánimo, este mundo que pareciera, que vemos, que se salió del control, del dominio de Dios, no es así. Lo que está sucediendo es porque Dios lo está permitiendo, pero lo está permitiendo para arrepentimiento. Y aquí está la promesa para ti. La Biblia dice que tú tendrás dominio sobre naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Oremos. Cierra tus ojitos y repite esta oración conmigo. Dile así, Señor Jesús, eso es así. Señor Jesús, te entrego en tus manos mi vida. Me arrepiento, Señor, de todo pecado. Me arrepiento, Señor, de toda maldición por causa de mi pecado en mi vida. Señor, te ruego que tú rompas, dile, rompe mis cadenas, mis ataduras, límpiame con la sangre que tú vertiste en la cruz del Calvario. Y te ruego, Dios, que me ayudes para serte fiel todos los días de mi vida. Dame la fuerza y el poder para servirte y ayúdame, Señor, que todo espíritu de temor salga de mi vida. En el nombre de Jesucristo. Amén.